Los plaguicidas que se utilizan, en general los productos agroquímicos utilizados en el mercado del aguacate, son muy heterogéneos y tienen una clasificación en función ya sea de sus propiedades químicas, de su estructura molecular o del tipo de uso. En función de para qué se usan específicamente en el aguacate en el contexto nacional, encontramos una diversidad de productos que van desde los plaguicidas organofosforados, que como su nombre lo indican contienen fósforo, y aquí tenemos una gama muy amplia de compuestos. Tenemos el malatión, el paratión, el paraquat. Se están usando muchísimo de acuerdo a la regulación las lambda-cipermetrinas, las permetrinas, la zeta-cipermetrina, el mustang, anatrina. Son muchos productos diferentes. Se usan también otros insecticidas o fungicidas para combatir los hongos como el tiabendazol, el Tecto 60, el mosquetero, el aster, el manager. Se utiliza muchísimo el imidacloprid en combinación con las permetrinas, y esto ha significado un adelanto en términos de la toxicidad de los productos a nivel regulatorio. Se dice que son mucho más inocuos y que ya no ocasionan tantos efectos adversos a la salud, pero esto es un gran problema porque se sabe muy poco de estos productos. Los estudios toxicológicos se han probado en concentraciones muy altas, en estudios con ratones, y actualmente se sabe que una exposición ocupacional crónica a estos productos pudiera conducir a efectos graves en la salud. Se están viendo alteraciones metabólicas, alteraciones en el crecimiento, en el desarrollo. Actualmente tenemos pruebas de la presencia de estos productos en orina, en sangre, en suero, en leche materna. Se trabaja con poblaciones no solo de los aplicadores de plaguicidas, sino de niños, de mujeres embarazadas, de gente que no está en contacto directo con estos productos, y se ha encontrado evidencia de que están presentes. En términos de cuáles son las sustancias que más nos preocupan desde el punto de vista de salud humana y el ambiente, lo que podemos comentar es que hay una clasificación muy estandarizada, aceptada a nivel mundial, que tiene que ver con la toxicidad de estos productos, normalmente los que se utilizan en el aguacate, incluyendo el glifosato o los derivados del glifosato, del Roundup, que es un herbicida no selectivo pero sí sistémico, o sus productos de degradación primaria como el ácido aminometilfosfónico, el AMPA, o la sal monoisopropilamina de glifosato. Estos productos han sido clasificados como ligeramente peligrosos o ligeramente tóxicos, o el grupo 2, que es probablemente carcinogénico. Esto se ha probado en estudios animales, sin embargo es muy difícil establecer la causalidad entre un efecto a la salud y la asociación con estos productos o la exposición. Pueden estar presentes en todas las esferas ambientales, en los ecosistemas, en el agua, en el suelo, el aire, en los alimentos que ingerimos. Se sabe muy poco de la persistencia, aunque hay estudios internacionales que demuestran que el glifosato, por ejemplo, se ha encontrado en tejido forestal después de 10 años de haber sido aplicado. Hay estudios epidemiológicos que proporcionan una amplia evidencia de una asociación de la exposición, por ejemplo, a glifosato y un mayor riesgo de enfermedades cancerosas como el linfoma no Hodgkin o algunas otras neoplasias, por supuesto, en roedores. Estas evidencias o estos estudios científicos han sido detectados en diferentes matrices biológicas y los efectos notificados se deben a exposiciones muy altas. Sin embargo, evidencias recientes han mostrado que esta exposición a dosis bajas podría traer consecuencias en el desarrollo del aparato reproductor femenino, por ejemplo, con consecuencias en la fertilidad. Algunos otros efectos se han probado en poblaciones que no se dedican a la aplicación de plaguicidas. El problema es que se usan muchas veces estos productos en mezclas por un tiempo muy prolongado sin el uso de equipo de protección adecuado. Y el monitoreo como tal o la medición de estos productos tanto en el ambiente como en la salud de las personas no es sistemático porque los estudios son muy caros. Entonces hemos encontrado concentraciones
de glifosato, por lo menos en mujeres con cáncer de mama, que es un cáncer, el segundo cáncer más frecuente y es la segunda causa de mortalidad en mujeres en Estados Unidos, por ejemplo. Uno es porque hay una falta de conocimiento real sobre las consecuencias de la variedad de los derivados del glifosato, tanto en ecosistemas terrestres como acuáticos y por ende en los tejidos de los seres humanos. La estadística nos muestra que hay un uso creciente de productos como el Roundup o el glifosato y sus derivados. Algunos posibles efectos del desarrollo en los sistemas endocrinos y reproductivos. Hay un acortamiento de la distancia anogenital, por ejemplo, en bebés recién nacidos, y esto ha sido demostrado en estudios en Estados Unidos. La Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, la IARC, concluyó que el glifosato y sus derivados son productos potencialmente carcinogénicos para los humanos, están considerados dentro del grupo 2, principalmente para casos como linfoma. Hay una negligencia en la investigación científica privada relacionada con los efectos o la asociación de los factores de riesgos y la exposición a plaguicidas. La ciencia a veces no ha podido proporcionar datos muy concisos sobre la desaprobación de estos plaguicidas en el consumo mundial. Hay altos niveles de mortalidad en poblaciones que son indicadores, como las abejas, por ejemplo, eso está más que demostrado. Hay una preocupación creciente por efectos del sistema endocrino, por las hormonas, por el cáncer, por efectos en la reproducción y en el desarrollo. Hay mecanismos reversibles que ocurren en las células que están relacionados con el silenciamiento de la expresión de los genes, por ejemplo, también ha sido demostrado. Se ha trabajado mucho en metabolómica, en metagenómica, tratando de identificar cómo la presencia de plaguicidas, en específico del glifosato, puede alterar la secuencia genética y con esto traer consecuencias en el DNA y por ende a nivel celular. Uno, recibir capacitación pertinente y de manera oportuna en torno al uso del equipo de protección personal y que sea completo y que sea adecuado por el tiempo que se apliquen los plaguicidas, que se tengan las medidas de higiene y de limpieza posterior al uso de los equipos, que se laven adecuadamente por separado, que no se lleven a la casa, que se guarden en bolsa, tener espacios ventilados, no ingerir alimentos cuando se está haciendo las fumigaciones, presionar al sistema de regulación a través de las juntas locales para recibir capacitación en términos de entender cuál es la toxicidad de estos productos, de revisar las etiquetas, de hacer una disposición adecuada de los residuos y de los recipientes que almacenan estos productos. Mejorar los conocimientos sobre la lectura de las dosis recomendadas, porque hay muchísima dificultad para entender cuáles son las dosis adecuadas que se deben de manejar. El establecimiento de sistemas de monitoreo baratos, desarrollo de sensores que nos permitan hacer mediciones sostenidas, sistemáticas, continuas, a cargo de las comunidades que son afectadas por la exposición a estos productos, sería una forma de tener vigilancia que recaiga directamente en las comunidades afectadas y que sea de una forma sistemática que nos permita entender dónde están los problemas o los hotspots o los puntos donde hay que tener cuidado en el manejo de estos productos. Recibir capacitación oportuna y dar pie al desarrollo de estrategias o alternativas mucho más amigables con el ambiente, alternativas orgánicas o agroecológicas al uso de los herbicidas y de los plaguicidas, proteger los suelos, proteger la biodiversidad que sostiene la vida y mejorar las condiciones en general de las poblaciones de seres humanos. Y finalmente hay un poder creciente del mercado corporativo para disminuir la inversión pública en programas de investigación agrícola. Esto limitó la innovación tecnológica del control de malezas con herbicidas y se ha visto favorecido con otro tipo de alternativas que tienen que ver con el manejo de hierbas. En este sentido es necesario recibir oportunamente supervisión y guía para nuestros productores, para la gente que trabaja en el campo. Todo esto nos permitirá sin duda disminuir o erradicar incluso el uso de
productos que han sido prohibidos en Europa, en Estados Unidos y en algunos otros países de Norteamérica y Sudamérica y que en México todavía estamos utilizando.